Bueno, William, primer día de la hora de la verdad en 4 años sin Petro. Ay, qué es esta felicidad. Ay, benditos amigos. Y después de 4 años de Petro. Y después Y, de y después de 12 años. 12 años. Ah, bueno, después de 12 años de Bogotá, izquierda, sí. 12 años de izquierda. Con un borracho, 4 años. Con un ladrón, otros 4 años. Que fue Samuel, ¿o no? Y con un loco. Y con un loco. No, es que Nerón le queda chiquito a Petro. Pobre Bogotá, pobre Bogotá. Bueno, pero pues vamos a ver si Peñalosa hace un buen mandato. Yo espero que sí. Todo el mundo tiene por lo menos la esperanza de que esto cambie radicalmente, y tiene que cambiar radicalmente. En todo caso, cualquier cosa después de Petro y después de Garzón y después de Samuel Moreno, cualquier cosa es buena. Muy bien, entonces, William, terminamos el año pasado. Vamos en la indagatoria. Cuando Nos estábamos dejó en punta. Nos dejó iniciados, como dice. Estábamos contando la historia que se desencadena con el proceso 8000 que cambia la suerte de Colombia. Pues eso no tiene duda ninguna. El proceso 8000 partió la historia de Colombia. Entonces les contaba que yo vine de los Estados Unidos, me reuní con Fernando Botero, acepté, empezamos a preparar la indagatoria y a conversar yo al mismo tiempo con Salamanca, que no era hueso fácil de roer, que Salamanca era un gran abogado y era un hombre de una rectitud. Y decía, bueno, si Fernando Botero va a rendir indagatoria y quiere que le hagamos concesiones en el tamaño de la acusación y que le demos beneficios, en otras palabras, eso es contándonos cosas de verdad. A mí pues que no me salga con cuenticos y con que no sabe y con que tal vez y que a sus espaldas, porque eso no me sirve. Y Fernando estaba enterado de eso. Y yo le dije, esto tiene que ser una cosa radical. Y vamos para la indagatoria. Y esto seguía siendo un tema muy hermético todavía, absolutamente hermético. Totalmente. La gente no tenía ni idea. Nadie sabía. La única persona que sabía que yo me estaba reuniendo con Fernando Botero en la Escuela de Caballería era mi señora. La única. Bueno, y todos los militares que lo veían entrar, doctor Y Serpa visitó a Botero, ¿no fue? ¿Cómo? ¿Fue Serpa que visitó a Botero pidiendo? No, fue Medellín, Medellín. Pero, no, Serpa lo visitaba todos los días. Bueno. Pero no sabía, yo estaba con Botero, llegaba Serpa y yo me tenía que esconder en un baño o en alguna, pero claro, porque si Serpa me veía, obviamente se daba cuenta de que alguna cosa muy grave estaba pasando. Y hasta Cristo estaba metido. Pero los militares siempre mantuvieron silencio, porque obviamente quedaba registro de sus entradas al silencio cantón. absoluto. Total. Silencio absoluto. Yo no voy a poner en problemas a ese coronel que comandaba la Escuela de Caballería, un hombre de una rectitud y de una lealtad maravillosa. Y entonces teníamos que conseguir unos periodistas que causaran un impacto mundial. Entonces dijimos, bueno, hay que conseguir un periodista colombiano. ¿Cuál es el periodista colombiano al que la gente le cree? Y que se le mida y al que la gente le crea y con quien se haga un reportaje espectacular. Entonces, Yamid Amad. ¿Y quién? Yamid Amad. El reportaje de Fernando Botero fue con Yamid Amad, ahí en la Escuela de Caballería. Y un periodista internacional. Mi hija Cristina trabajaba en Univisión y era gran amiga de Jorge Ramos y de María Elena. Jorge Ramos, el que sacaron ahora de Venezuela y no lo Jorge Ramos. No. Jorge sí, Ramos. No, el hombre de Univisión, el hombre. Por eso que Chávez sacó de Venezuela. Hace poquito. Al que Trump el año pasado lo sacó. El que Trump el año pasado lo sacó de una conferencia. Es que como usted me a veces me ponía a mí a pensar, yo confundo a veces a Maduro con Pero Trump. sí, lo sacaron. Fue Trump el que lo sacó de la conferencia. Lo sacó de la conferencia, el periodista más prestigioso que había allá. Y entonces, a hacer todo el enlace, todo el entronque, para que viniera Jorge Ramos desde los Estados Unidos y Fernando Botero le diera otra declaración, y con cuál íbamos primero y con cuál íbamos después. Entonces se combinó en que primero la de Yamid Amad y después la de Jorge Ramos. Al mismo tiempo, y esta es parte de la historia que no se conoce, Fernando Botero tenía unos asesores gringos y hablaba con ellos
Y yo no sabía de qué hablaban ni yo me iba a meter, pues uno no se mete donde no lo llaman y entonces pues tal vez algo de imagen y de cosas y de tal. Bueno, llegó el día de la declaración, vino Jorge Ramos de los Estados Unidos, Yamid Ahmad estaba convocado para que llegara a tal hora a la escuela de caballería, siguiera por tal sitio, entrar ahí al cuarto donde Fernando Botero lo estaba esperando. La reunión con Yamid Ahmad iba a ser en el cuarto prisión de Fernando Botero y la reunión con Jorge Ramos iba a ser en la escuela San Jorge, un sitio muy lindo que queda todo el frente de donde está Ramo Verde, que pertenece a los retirados, y una cosa muy linda. Ahí tenía yo a Jorge Ramos, ahí iba a tener a Jorge Ramos. Cuando estábamos preparando todo eso eran con máquinas, porque obviamente Yamid Ahmad se llevó todo el aparato. Claro, ¿no? todo el equipo de producción. Y todo el equipo de producción y todas las cosas. Y estábamos en eso con semejante disparate de cosas, y obviamente Jorge Ramos también traía a sus camarógrafos, también traía a su gente. Un gran despliegue. Estábamos en ese aparato cuando llega un ministro a visitar a Fernando Botero, Carlos Medellín, ministro de Justicia. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con este tipo? A mandarle razones, a improvisamos cuentos, que Fernando Botero estaba enfermísimo, que no lo podía atender, que es que yo lo quiero ver, que nada, el médico dio la orden de que reposo absoluto, no puedes entrar, y no entró, pues llegó hasta ahí, y yo no sé, él tuvo que ver todo ese despliegue, pues porque era demasiado visible. Y hacíamos 1000 cálculos, entre otras, que nos cortaran la luz en Bogotá. Eso estaba previsto, que la entrevista no pudiera pasar, y por eso Jorge Ramos, que dice, si le cortan a Yamid Ahmad, Jorge Ramos sí puede salir. Y a un periodista americano, porque Jorge Ramos tiene nacionalidad americana, aunque él es cubano de nacimiento, aún con un norteamericano no se mete. A eso no se mete. Entonces, si fracasa lo de Yamid Ahmad, sale lo de Jorge Ramos. Y entró e hizo la declaración a Yamid Ahmad. No se atrevieron a cortar la luz, lo dejaron salir al aire. Cuando, oh sorpresa para mí, Fernando Botero diciendo que Samper tenía que saber, pero que era él el que no sabía y que no se había dado cuenta, pero es decir, defendiéndose él y acusando a Samper. Que eso fue fatal, y eso tuvo un precio enorme dentro del proceso que siguió, porque a Fernando Botero ya nadie le iba a creer. Yo que veo eso, entro a hablar con Fernando Botero y le digo, Fernando, Jorge Ramos está ahí, si es para dar una declaración parecida, olvídate de mí, yo me despido, Jorge Ramos verá si te recibe o no te recibe la declaración. Si tú no aceptas tu responsabilidad y no dices plenamente que lo sabías y que lo sabían todos y que eso no podía pasar desapercibido, no cuentes conmigo. Entonces él y los gringos, ¿y qué hacer? Y le dije, es tu decisión, pero me la vas a dar ya. Si empiezas a vacilar ahí con Jorge Ramos, yo me voy en ese momento y le digo a Jorge Ramos que hasta luego, y me voy y tú no me vuelves a ver. Entonces recapacitó y dijo, ¿y es que crees que me equivoqué? Y le dije, una equivocación monstruosa, porque no dijo mentiras, sino una cosa pues ambigua, de que Samper sabía, pero de que él no sabía, pero que eso en la campaña había pasado desapercibido, pero que tal vez, pero que si no, guiado por los asesores de imagen gringos, a echarle todo el agua sucia a Samper, pero a eximirse él de responsabilidad. Y entonces llamó a su mamá, que era su consejera, lo pensó unos minutos y me dijo, acepto, me equivoqué, a Jorge Ramos le cuento la verdad íntegra. Y entonces entró Jorge Ramos, le hizo la grabación, contó toda la historia, pero Yamid Ahmad ya había salido al aire, y entonces Samper había dicho, Botero me acusa, pero él se exime de responsabilidad, esto es una cosa miserable contra mí, y eso empezó a tambalear.
porque Botero sí dijo que Samper sabía y que era lo que sabía, y la plata del cartel de Cali, y lo que había llegado y que había llegado a la casa de Santiago Medina, pero que ellos no sabían, pero que tal vez que esa plata se había repartido y que eso, en fin, un poco de cuentos ahí raros, pero a Jorge Ramos sí se le despachó con toda la historia. Y entonces yo dije, bueno, te acepto, y empezó la indagatoria. La indagatoria de Fernando Botero tiene 900 páginas, nadie se la ha querido leer, donde acusa a todos los que se llaman los del Comité de Agenda, entre otras al señor Juan Fernando Cristo, actual ministro del Interior, de quien Fernando Botero dice es un delincuente, lo mismo que yo soy un delincuente, porque yo no he podido aceptar eso. Juan Fernando Cristo estaba enterado de lo que sucedió, como Rodrigo Pardo, como todos los que se llamaban del Comité de Agenda. Y ahí están las declaraciones, y son centenares de páginas, 900 y pico de páginas. Y ahí están todos vigentes y reencauchados, que pero es lo peor de por eso me he demorado en las cosas para contar, y Samper iba a visitar a Fernando Botero, no digo que día por medio, pero casi, para mantenerlo y para ablandarlo, y que Ernesto te manda a decir, y que tranquilo, y que no cuentes, cuando Samper, entre otras, fue de los que llevó plata del cartel de Cali a San Andrés a reunirse con la Mona Retrechera. Físicamente se llevó un tarrado de plata. Horacio Serpa. En avión que le suministró la mafia. Porque es que Serpa ahora pues aparece como el hombre impoluto, metido hasta los tuétanos en el proceso 8000. Le entregó la plata a la Mona Retrechera. Era hombre que estaba en todos los secretos de esa ignominia. Entonces, Fernando Botero dio esa declaración, el país se enciende, y Samper estaba caído cuando le tienden la mano los cacaos. Porque los gremios, lo último, el puntillazo fue cuando los gremios de la producción fueron a Palacio a pedirle la renuncia a Samper. Sabas Pretel, que empezó allá, llegó a gaguear, y a que no sabe, y a qué tal, y salió en que finalmente no le pidió la renuncia a Samper, sino pues de esas cosas de Sabas, un hombre contemporizador y amable y querido como Sabas. Y después vinieron ¿Y el Tiempo le pidió la renuncia también? Todos. ¿El periódico? Sí. Fernando Santos. Pero por favor. Castillo. Pero por favor. Y entonces, y la revista Semana que dirigía Mauricio Vargas. Mauricio Vargas fue muy firme en ese momento. Y entonces eso tambalea, pero vienen los cacaos, ¿para qué damos sus nombres ahora si todos lo recuerdan? Y le tendieron la mano a Samper, le dieron respaldo y Samper no se cayó. No se cayó físicamente, jurídicamente no se cayó. Y viene el proceso 8000 en la Cámara de Representantes, vienen los grandes debates. Rodrigo Rivera, presidente de la Cámara, y yo me pongo a preparar a los representantes que iban a dar el debate, porque no conocían el proceso, yo lo conocía como a mis manos, eso eran pues un expediente, usted se imagina de cuántos folios y cuántas páginas, y además ellos no sabían derecho, y entonces yo les enseñaba derecho y los preparaba. ¿A quiénes? ¿Quiénes fueron los que hicieron ese debate, el núcleo del debate? Ingrid Betancourt. Pum. María Paulina, que esa pues no ha dado un paso atrás, esa ha sido firme como una riel. Pablo Victoria. Sí, señor. Valiente. Muy bien. Santiago Castro, el que estuvo en la Aerocivil y el muchacho. Santiago. Jovencito en esa época. Era pero jovencitico. Sí, como. Pero jovencitico. Y óigame quién. Roy Barreras. Roy Leonardo. Roy Barreras. Por eso. Lo que pasa es que a Roy Barreras ni lo dejaron llegar al debate porque él era representante suplente. Pero estuvimos reunidos en reuniones medio clandestinas y muy arriesgadas preparando el debate en la Cámara de Representantes que estos iban a hacer. Y los discursos que iban a pronunciar y por dónde iban a enfocar las cosas. Y Roy Barreras era suplente y llamaron
al principal y le dijeron, usted saca a Roy Barreras, y pues que yo tengo compromiso con él, y eso es con tiempos, y eso era con letras firmadas, y con todo ese enredo, toda esa parafernalia. Nada, esto es de vida o muerte. Y sacaron a Roy Barreras. Roy Barreras, yo conocí ahí a Roy Barreras, lo preparé, tuve relación con él, una buena relación con él, y estaba listo para hacerle el gran debate a Samper, su amigo de hoy, su aliado de hoy. Como es su aliado de hoy, Serpa. Claro. Pero claro. Los más. Pero claro, es que la política es dinámica. Lo que pasa es que la gente no tiene vergüenza. Ni memoria. Ni memoria. Roy Barreras le iba a hacer debate en la Cámara de Representantes a Ernesto Samper Pizano por el proceso 8000 y estaba tan convencida de esa causa como Ingrid Betancourt, como Pompón Espinosa de López, como Pablo Victoria, como Santiago Castro, que eran los escuderos. Y vino la hora del debate e hicieron un debate fantástico, fantástico. Ingrid se lució, hizo una cosa espectacular. El prestigio de Ingrid nace de ahí, de ese debate. Santiago Castro hizo un excelente debate también. Pablo Victoria, pues con toda ese aparato de él, y que es un hombre, es un buen orador, es un buen expositor, no cabe ninguna duda. Y Pum Pum hizo una cosa maravillosa, eso fue como un volcán. Y la Cámara de Representantes dividida, quedaba por ver qué era lo que decía Rodrigo Rivera, presidente de la Cámara, que todo el mundo creía que iba a apoyar a Samper. Pues no, señor, pidió la condena de Samper. Y vino la votación y gana Samper. ¿Cuánto le costó eso al país en auxilios, en lo que ahora se llamaba la mermelada? Esa ha sido la más grande compra de conciencia que ha habido en la historia de Colombia. No ha habido un delito colectivo parecido a ese. Y no fue Heine, por supuesto, que era un pobre sinvergüenza venido de un pueblo de la costa atlántica. Ese escribía lo que lo ponían a escribir y redactaba lo que... mejor dicho, él era un pobre tipo. Firmaba en blanco. Firmaba en blanco. Heine Mogollón. Y la Cámara de Representantes se hizo una mayoría, no es sino que recojan quienes votaron por Samper y que pregunten qué le dio Samper a cada uno, porque desgraciadamente esa es la verdad del país. Samper se compró la Cámara de Representantes. Los que votaron por él, porque hubo un bloque importantísimo de representantes que votaron porque se siguiera el juicio ante el Senado de Ernesto Samper Pizano. Eso cambió la historia. Cambió la historia, el país fue otro, el país se sublevó contra toda esa corrupción, Samper terminó gobernando pero no mandando, la situación del país terrible, y vinieron las elecciones, y en esas elecciones ganó Andrés Pastrana contra viento y marea, derrotando a Horacio Serpa, que era heredero de toda esa tradición clientelista. Y ahí nos llenamos de esperanza y de ilusión. Con la foto, además... recuerden la foto de la campaña de Pastrana en la segunda vuelta, la foto con tiro fijo. La foto con tiro fijo prometiendo que habría la paz, que habría diálogo. Que habría la el paz, reloj. Que habría y diálogo. termina el gobierno de Samper con una de las masacres más fuertes con las que se inauguró las FARC, que fue la masacre de Caño Villar en Caquetá. 94 muertos. 94 muertos. 64 soldados asesinados. Es menester recordar la manera como se comportó el general Bedoya. Todo este episodio. Con una rectitud absoluta. ¿Y qué tal el general Cifuentes? Sí, señor. ¿Qué tal el general Cifuentes? General Cifuentes dijo: pido la baja porque yo no le voy a rendir honores a un corrupto. Y como comandante, él era comandante del ejército, entonces, porque Bedoya ya era comandante de las fuerzas militares. Era Cifuentes. Dijo: yo no, pido la baja. Y se fue del ejército de Colombia, porque no le rendía honores a un corrupto. Eso es carácter. Viene la renuncia de Noemí Sanín en la embajada. Yo lo recuerdo también. Es que eran unos episodios que ir reconstruyendo. Y la de Humberto de la Calle. Ahí quería llegar yo. Humberto de la Calle, que estaba ahí quería llegar yo, porque yo decía, casi, esto no me cala. ¿Cómo es esto? Casi no lo logramos.
hasta le tuvimos que redactar una carta refiriéndose a lo que había sido el proceso. Esa parte no me la sabía yo. La carta la redacté yo. O sea que Mamerto de Lacayo, la mona, es lo mismo de hace años. Y se la mandamos a Londres y no la quiso firmar. A Madrid, estaba en Madrid. Estaba en Londres. En Londres estaba Noemí. Y en Madrid estaba Humberto de la Calle. En Madrid está Humberto de la Calle. Claro. Sí, señor. Sí, señor, claro. Porque esa embajada la recibió después Rodrigo Marín. Bueno, entonces, claro. Entonces yo mandé la carta no sirvió, después lo pensó, un pasito atrás, un pasito adelante, hasta que finalmente renunció. Pero lo que costó convencer a Humberto de la Calle para que renunciara. Esa parte no me la sabía. Noemí, sí señor, Noemí renunció. ¿Noemí renunció ahí mismo? Ahí mismo, cuando supo eso, dijo, yo no puedo seguir en este gobierno, esto es absolutamente inmoral, porque contamos todos los detalles, todos, cómo llegó la plata, cómo la empacaron en cajas de cartón envueltas en papeles, lo que decía María Izquierdo, claro. Cómo se le entregó a cada uno, la lista de cada uno. Gloria Pachón renunció a la embajada en Francia. La lista de cada uno de los jefes de debate que recibieron plata. Y está Serpa firmando el recibo con el tarrado de plata. ¿Qué pasó con el libro suyo? Porque ahí está todo, ¿no? Bueno, pues es que ahí lo escribí en lo que se llama Las Memorias del Elefante. ¿Que lo recogieron? Donde cuento toda la historia, no se lanzó. Random House Mondadori. Una primera edición Random House Mondadori. Le propuse a Planeta y Planeta, a ver, sí, a Planeta. A Planeta y Planeta escondió la segunda edición. Eso no fue Random House Mondadori. No. Random House Mondadori me sacó los libros que escribí después. Me los publicó porque Planeta no quiso. Y entonces la segunda edición, porque la primera voló, es decir, la gente compraba eso como si la estuvieran vendiendo como pan, como si estuvieran vendiendo tamales en un derrumbe. Y voló la edición. Y sacamos una segunda edición y Planeta la recogió por presión de Samper. Y entonces ahí terminaron mis relaciones con Planeta. Después, cuando saqué el otro libro, le propuse a Planeta que me publicara. Sorpresivamente me dijo que no, y que ese tipo de literatura no le interesaba, o cualquier cosa así bien displicente y bien aburridora, porque recordaban aquella historia. Pero Samper estuvo caído. El proceso 8000 cambió la historia de Colombia. El más grande soborno que ha habido en la historia de Colombia fue el que cometió Samper con la plata del presupuesto nacional, con los representantes a la Cámara con los que hizo mayoría. Pero la cosa fue bien disputada. La votación, no recuerdo cómo terminó la votación, pero la votación en contra de Samper fue una votación muy grande. Y fueron muchos los representantes a la Cámara que le pusieron el pecho a la brisa y que no se dejaron comprar. Más los otros que no quisieron correr el riesgo, pero prefirieron la plática de la mermelada, y ese ha sido el más grande soborno de la historia de Colombia, William. Y entonces, y mientras tanto, lo que dice Alejandro, las masacres de las FARC, el país inundado, y ahí viene un tema que le quiero contar y que nadie recuerda. Cuando Samper se estaba pues despidiendo en medio de semejantes cosas y la embajada americana diciéndole que era un corrupto y descalificando a Colombia. Desertificado. A Colombia la desertificaron. Claro que sí. Colombia estaba paria del universo por cuenta de Ernesto Samper, el amigo íntimo de Juan Paora, el de UNASUR. Por cuenta del narcotráfico. Por cuenta del narcotráfico. Da esta declaración. Y dice, sí, es que hemos tenido una tragedia en Colombia porque en Colombia ya no solamente hay narcotráfico, sino que hay cultivo en grande escala. Y dijo, tengo el estimativo de que hay 300.000 campesinos sembrando coca en los llanos orientales. Pero yo me comprometo de que antes de terminar mi gobierno, acabo con todos esos cultivos. Óigame pues, y ahí tengo los documentos de Samper, todo eso está en la parábola del elefante, el hombre defendiéndose como podía, haciendo los debates que pudiera, y yo manteniéndome firme al lado de la causa de Fernando Botero,
que era clarísima, era para acusar a Ernesto Samper. Y Fernando Botero tuvo el coraje, la valentía, el sentido del honor de decir la verdad a riesgo de lo que le podía pasar. Y le impusieron una pena, le concedieron beneficios, lo sacamos de la cárcel. El último día estuvimos en la cárcel, es decir, en Ramo Verde colombiano, Gloria Sea y yo, porque el maestro Fernando Botero está peleado con el hijo y nunca quiso saber nada de esa historia. Y ese día lleno pues de emoción, porque pues Fernando pudo recomponer la vida y pudo irse a vivir a México, donde ha hecho una carrera brillantísima propia de su inteligencia. Fernando Botero iba a ser presidente de la República, sobre eso no le quepa ninguna duda. Y yo le preguntaba a Fernando, ¿por qué hiciste eso? Y muchas de nuestras reuniones eran en el cuarto de él, en la pequeña celdita, porque esos son cuartos, pues cuartos de oficiales del ejército, y me decía, llevo tirado en esa cama 1 año o 2 años, el tiempo que estuvo ahí, pensando en eso, y no tengo respuesta, no la tengo para mí, no la puedo dar. Yo no sé por qué hice lo que hice, yo no sé por qué acepté actuar de esa manera. Pero Fernando Botero después tuvo el coraje, la decisión y el patriotismo de decir la verdad, que el país la haya escondido. ¿Dónde está el proceso contra Juan Fernando Cristo, contra Rodrigo Pardo, contra Horacio Serpa, contra todos los miembros de lo que se llamaba el Comité de Agenda? Eso se lo llevó el viento. Salió el Valdivieso Sarmiento de la Fiscalía y eso quedó en nada. El país sigue esperando que alguien le cuente la verdad. Aquí les estamos contando parte de esa verdad. Pero qué bueno esto. Muy bien. Y se los contábamos al oído. Sí, 7:47.